Es un placer para mí, como secretario de la Fundación Silos, pues estar esta tarde aquí con todos ustedes y con este magnífico plantel de grandes hombres de acción, de creación de la cultura, pero también de grandes teóricos de la cultura, en esta mesa titulada Territorios, Refugios, Espacios de Identidad. Quiero agradecer pues, que los organizadores del foro hayan tenido la deferencia de invitar a la Fundación Silos, fundación que tiene la misión de proyectar un mundo local en un mundo universal, un pequeño lugar como es Silos en el mundo universal, para moderar esta mesa. Me siento un poquitín abrumado ante tan importantes personalidades. Creo que lo importante no es lo que haga este moderador, sino lo que digan las personas que se encuentran en esta mesa. Voy a pasar, en primer lugar, a presentarles a los participantes de la mesa de manera muy breve, porque estoy convencido que todos ustedes les conocen tan bien o mejor que yo. Una vez hecha esta presentación, iniciaremos el debate, iniciaremos el diálogo en torno a esta mesa con una pregunta que dará pie a que ya vayamos empezando a introducirnos en el tema, y la última parte, en el debate, pues daremos pie para que todos ustedes pues puedan plantear sus reflexiones o puedan plantear las preguntas que consideren oportunas a los miembros de la mesa. Nos acompaña en esta mesa pues, el doctor Marc Augé, que es sin duda alguna uno de los más importantes antropólogos contemporáneos. Formado en el mundo de la etnología africanista, desarrolló una época de investigación sobre estos aspectos, sobre el mundo de la etnología africanista, y ha desarrollado una doble faceta de profesor en Francia y de investigador también en Francia, en prestigiosos centros de docencia y en prestigiosos centros de investigación, los más prestigiosos centros docentes e investigadores franceses. Pero además de esta labor, esta dedicación a la etnología, también se ha convertido, a través de su obra, pues en uno de los más importantes teóricos de los conceptos de espacio y tiempo. Como saben ustedes, es la persona que ha acuñado el término, el afortunado término, de el no lugar. No lugar que nos dará tiempo en esta mesa, pues saldrá en alguna ocasión, nos dará pie en esta mesa pues hablar de cuáles son esos nuevos no lugares contemporáneos al hilo de las reflexiones sobre lo universal y lo local. También nos acompaña Bernardo Archaga, conocido con este nombre, aunque su nombre real, como saben ustedes, es José Irazo, gran escritor, un personaje de una apasionante biografía polifacética. Ha pasado por muchos campos, desde el mundo de su formación inicial en la economía, ha desarrollado múltiples trabajos, ha culminado en su formación en el mundo de la filosofía. Desde los años 70 se dedica a la literatura en muchos ámbitos, en muchos campos, una literatura polifacética, multiforme, riquísima, y es un personaje que también nos permitirá introducirnos en estos mundos universales y en estos mundos locales. Él ha tratado en su literatura, en sus obras literarias, sobre mundos locales y sobre mundos universales. Nos acompaña también a Diana de Cantis, prestigiosísima arquitecta urbanista, que ha desarrollado una tarea profesional muy notable desde el punto de vista del diseño arquitectónico. Ha diseñado también una tarea muy notable desde el punto de vista de la planificación urbanística, y está su labor en la planificación urbanística del centro de Madrid. Pero junto a toda esta gran actividad profesional práctica, yo creo, y no me equivoco, si les digo que nos encontramos ante una de las grandes pensadoras de arquitectura que tenemos en estos momentos en España. Sus reflexiones sobre pensamiento arquitectónico se desarrollan a veces a través de muestras, de exposiciones. Ha sido comisaria de importantes muestras, de importantes exposiciones arquitectónicas, de su obra periodística, de su obra en revistas especializadas. Algunas de las revistas especializadas de arquitectura europea la tienen como corresponsal en España. Y también es
una persona que crea opinión arquitectónica en la prensa nacional, en sus colaboraciones con el diario El País. Y para culminar la mesa, pues nos encontramos con la figura de Andrés Lima, que es un actor y un director teatral español sumamente conocido. En estos momentos probablemente sea uno de los más prestigiosos y más importantes directores de escena en España, junto a ese gran proyecto que él fue el impulsor, la compañía Animalario, pues ha conseguido prestigiosos premios, entre ellos 3 premios Max. Fue también el creador de una compañía de teatro conocida en la década de los 90, la compañía Riesgo, con la cual ha obtenido también una serie importantísima de reconocimientos y de premios. Y además, en su otra faceta, pues es un gran actor, sumamente conocido, es una imagen familiar pues para todos los que somos aficionados al cine, para todos los que somos aficionados al teatro y para todos los que somos aficionados a la televisión. Es frecuente verle en películas, en series de televisión, en obras de teatro. Este es el magnífico plantel que va a desarrollar esta tarde este diálogo. Esta mañana, al hilo de la preparación de esta mesa, me salía al encuentro una frase de Terry Eagleton que decía lo siguiente: solo hay una cosa peor en este mundo que tener identidad, que es no tenerla. En este sentido, podremos reflexionar si las identidades actuales son unas identidades genéricas y por lo tanto son identidades, o si debemos recurrir a esas identidades parciales que son las verdaderas. En esta mesa se tratarán o saldrán al hilo de las intervenciones de los ponentes pues muchos aspectos. El tema de globalización, la globalización como algo negativo o quizá como algo positivo. Hay algunos aspectos que la globalización tiene de positivo, parece que siempre hablamos de la globalización en negativo, algunos aspectos como ya globalizados y universalmente asumidos, como la libertad, la igualdad, la dignidad del hombre y de la mujer, que son aspectos globalizados, pues son positivos. Frente a ello, hablaremos también de los aspectos en negativo de la globalización. También analizaremos la lucha de las culturas locales por mantenerse vivas a lo largo de los últimos años y si ese nuevo mundo, no sé si es un nuevo lugar, que es la red, ese nuevo mundo que es Internet, es un lugar que favorece la globalización o que a la vez también puede favorecer el localismo y la pervivencia de mundos locales y de espacios con identidad local. Hablaremos de todos estos aspectos, pero no soy yo quien deba hablar de ellos, sino que son los miembros de esta mesa quienes sin duda alguna tienen que llevar la voz cantante junto con ustedes. Por eso voy a plantear en principio una pregunta a cada uno de los miembros de esta mesa. Les pido que la desarrollen y hagan sus planteamientos iniciales pues en torno a 3 o 4 minutos y después ya empezará a fluir el debate entre los miembros de la misma. Y me quería dirigir en primer lugar al profesor Marc Aullet, al hilo pues, de ese concepto tan afamado que usted ha acuñado y que, como decía esta mañana, se decía esta mañana en una intervención en la Universidad de Burgos, le viene persiguiendo desde que usted lo acuñó y le viene definiendo desde un punto de vista de sus aportaciones intelectuales, el concepto del no lugar. Tenemos claro qué son los no lugares según su visión, pero desde su visión actual, su visión del año 2014, ¿no piensa usted que algunos de estos no lugares ya se han convertido en lugares? No. La noción de no lugar que he imaginado hace unos 20 años es una noción relativa. Había empezado por definir el lugar antropológico a partir de la experiencia etnológica. Los pueblos de África, los pueblos tradicionales, donde cada uno vive en su puesto. Hay reglas, hay normas de residencia y no es posible vivir si no, depende del grupo, pero
hay que vivir en la casa de su padre o de su madre o de su avónculo, etc. Hay siempre una disposición. Después del matrimonio también la mujer viene o no viene, etc. Es decir que en cada oportunidad había una posibilidad para el etnólogo de describir, a partir de la descripción del espacio, de analizar las estructuras sociales. Esta correspondencia entre el espacio y la sociedad es lo que he llamado lugar antropológico. Y evidentemente cuando se piensa a los espacios actuales del mundo entero, tal como los espacios de circulación, los aeropuertos, los aviones, etc., los espacios de consumo, los supermercados, o, più difficile, los espacios de comunicación, no hay una posibilidad de describir a partir del espacio la relación social, porque cuando soy en el aeropuerto no conozco la gente que por caso se encuentran aquí. Entonces había utilizado con inocencia la palabra no lugar. Pero esta expresión ha tenido una cierta fortuna, lo que me ha interrogado, porque parecía corresponder a un síntoma. Había utilizado una palabra que ha funcionado como un síntoma. Debo dire además que es una noción relativa, porque no es esa cosa no es la misma cosa de pasar en un aeropuerto o trabajar en este lugar cada día. Lo mismo en un supermercado o en cualquier, o en autopista. Y es decir que lo que es un lugar para los unos puede ser un no lugar para los otros. No puedo hacer una lista de lugares y una lista de no lugares. La razón por la cual es difícil de contestar a su pregunta. Pero eso no queda que ahora cada día se desarrollan más los espacios de circulación, de consumo y de comunicación sobre la Tierra, sobre el planeta entero. En este sentido, se podría decir que hay una extensión de los no lugares, pero con todas las reservas que he hecho antes. Debo decir además que el tercer aspecto, el aspecto de la comunicación, es un aspecto más difícil y problemático, porque los espacios de comunicación, los medios virtuales, los medios tecnológicos que hablan de comunicación, es que la comunicación tal como se definiese a través de los medios de comunicación es esa cosa que la relación. Me parece que no, porque la relación es una realidad simbólica que utiliza las nociones de espacio y de tiempo, mientras que la comunicación, el ideal de la comunicación a través de los medios es la ubicuidad y la instantaneidad. Es decir, que hay una diferencia esencial, pero
se pone el problema del estatuto de la comunicación ahora, porque se va a desarrollar, evidentemente. Claro, es eso que yo puedo decir aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, al hilo de la intervención del doctor Auger, yo sí que quería preguntar a Diana. Hace unos años, a comienzos del siglo, se hablaba de un estilo internacional en la arquitectura que parece que condenó la arquitectura vernácula. ¿Tiene posibilidades de supervivencia la arquitectura vernácula? Y en segundo lugar, ¿cuáles serían, cómo ejemplificarías los no lugares en la arquitectura contemporánea de los cuales nos ha hablado el profesor Auger? Bueno, me gustaría, antes de contestar, te prometo que voy a contestar, pero no puedo evitar hacer una mini introducción que no tiene que ver exactamente con la pregunta, y es que esta mañana, nada más llegar, yo llegaba de Madrid a la ciudad de Burgos y me hicieron una entrevista para Radio Nacional en la cual intervino un escritor que se llama Óscar Esquivia, que dijo una frase que me dejó muy sorprendida, que es: en Burgos el frío se mueve. Yo creo que en Burgos algo se mueve, y en Burgos algo se mueve si se hace un foro de la cultura como este, en el cual estamos esta tarde todos pensando sobre los territorios, los no lugares, pero quiero incidir en la importancia que tiene, porque en el mismo momento daban la noticia de que el Premio Nacional de Fotografía había renunciado a su premio. Creo que vivimos un momento tremendamente interesante de fragilidad y precariedad en la cultura, y en ese sentido quiero dar la enorme enhorabuena a la organización y a la ciudad de Burgos por atreverse en este momento a hablar de algo que nadie habla, que es cultura. Ahora, si queréis, empezamos a hablar del tema de los no lugares. Yo lo que pensaba estos días leyendo, porque también impone la presencia de un profesor tan interesante y tan sabio como es Marc Auger, sobre el tema de la globalización, y si el mundo se hace global, las ciudades también se hacen globales. Y en este sentido, las ciudades pierden una cierta identidad. Al llegar a Burgos, al atravesar desde mi hotel hasta aquí, atravesé la Plaza Mayor, que me pareció una Plaza Mayor con muchísima identidad, con una planta imposible de dibujar, no sé si es cuadrada, triangular, ovalada, es muy, muy interesante, pero me pareció con un enorme carácter, y ese es el carácter de la ciudad que no queremos perder, pero que se está perdiendo un poco a raíz de lo que es el comercio retail. Tú caminas por la ciudad peatonal y ves Mango, Zara, Massimo Dutti, una detrás de la otra. Lo mismo pasa en Salamanca, en Sevilla o en Madrid, y sientes como una cierta pérdida de identidad, porque da igual donde estés, pierdes el sentido de ubicación, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que Burgos es una ciudad que todavía mantiene esos caracteres de identidad muy fuerte, incluso por el enorme patrimonio histórico espléndido que posee. Y respecto a los no lugares, claro, no es contradecir al profesor Auger, sino reflexionar sobre la contemporaneidad del concepto, porque yo creo que si hace 20 años algunos no lugares se describían como, por ejemplo, los aeropuertos, seguramente hoy, me gustaría preguntarte, Marc, si hoy un aeropuerto es un no lugar, porque los aeropuertos de hoy son centros comerciales encubiertos. O sea, tú vas al aeropuerto de Barajas y te compras unas gafas, te pruebas unos zapatos, te pones todos los perfumes. Yo ya no siento que estoy en un no lugar. A lo mejor el aeropuerto de Castellón sería un no lugar, está vacío. Pero entiendo que cuando yo voy a Barajas me lo paso muy bien, porque es algo más parecido a estar en el Corte Inglés, ¿no? Y sin embargo hay unos no lugares nuevos, en mi entender, como podrían ser, por ejemplo, las ruinas modernas de las cuales habla Julia Schulz en su libro, que son, podéis pensar, miles de casos de urbanizaciones abandonadas cuando termina el final del boom inmobiliario, pues la cantidad de urbanizaciones paradas, esqueletos, estructuras de hormigón. Te paseas por ellos, sea en la costa, sean ciudades o sean en centros, y realmente la sensación es, estoy en un no lugar. Y esta sería un poco una pregunta, o sea, lo siento, pero estoy respondiendo con una pregunta que valga también para la mesa. Muchas gracias. Yo sé que quería preguntar a Bernardo, como literato, como hombre creador importantísimo de las letras en España, cuya lengua materna es el euskera, el idioma vasco,
y que, bueno, pues él ha desarrollado su actividad fundamentalmente en esa lengua, tanto cuando escribe narrativa como cuando escribe obra de pensamiento, cuando escribes poesía, esa magnífica poesía que muchos de nosotros hemos descubierto recientemente. A veces te planteas temas locales, temas muy vinculados pues, al ámbito de tu nacimiento, al ámbito de tu infancia, al ámbito de tu residencia. He descubierto hoy que ha pasado una larga temporada en un pueblecito de Burgos, en Santa María del Campo, y me ha hecho muchísima ilusión y me ha contado cosas muy entretenidas y fascinantes de su estancia en Santa María del Campo. Cuando te planteas de esa lengua que muchos de los que tenemos cierta incapacidad para los idiomas, pues entendemos que es una lengua vinculada a un territorio, muy vinculada, muy unida a un territorio concreto como es el País Vasco, y tú trasciendes lo local y llegas a la universal en tu literatura, ¿qué dificultades, qué problemas te planteas? Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. ¿Qué puedo decir? Primero, que efectivamente he vivido en Santa María del Campo, he vivido en Villamediana y que esas temporadas han sido para mí una forma de probarme en lo particular. Quiero decir que es una especie de declaración de principios que hago. Creo yo profundamente que solo existe lo particular, solo existe lo local. Lo universal es una cuestión de academia, es cuando, como en las matemáticas, cuando uno aplica una especie de signo delante del paréntesis y eso es un universal. Pero eso no deja de ser más que una extensión, una especie de generalización de características que siempre son locales. Puede que haya en el mundo sitios que no sean locales, pero yo no los conozco y he vivido. Hoy estaba pensando en el viaje, no es un viaje muy largo, o sea que no he pensado mucho, desde Vitoria hasta Burgos. Y he pensado que a lo mejor he vivido en 60 sitios diferentes en el mundo y nunca he visto ningún sitio universal, siempre he visto sitios locales. Pues es decir, que he vivido, por ejemplo, en Reno y he visto que allí en la escuela se hacía la Chili Fest. Claro, luego he visto que en Vitoria mis hijas hacían la fiesta que se llama Euskal Chili, por ejemplo, ¿no? Y luego he vivido en Extremadura también. Bueno, es decir, que allí se hacía la fiesta de la sopa de tomate, por ejemplo, ¿no? Pero en principio yo no he encontrado nada que sea universal, de origen. ¿Y por qué ese concepto? ¿Por qué esa popularidad de ese concepto? Pues evidentemente porque hay locales que como quien se pone galones o quien se pone una túnica o se pone una corona, se declara universal. Y además de declararse universal, dice que tiene fuerza suficiente como para decirlo allí donde haga falta, ¿no? El ejemplo literario, ya que como literato estoy aquí, el ejemplo literario donde está, digamos, es decir, es la página que debe leer todo el mundo si quiere entender lo que sucede y sobre todo lo que ha sucedido estos últimos siglos. Está en Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, como saben, es el héroe colonial inglés. Y es también, si se me apura un poco la exageración, el héroe del capitalismo, un hombre que se vale por sí mismo y se construye allí la cabaña y una isla desierta es capaz de... Bien, en Robinson Crusoe hay una escena que es cuando llegan corriendo, por cierto, unos indígenas escapando de otros que les quieren matar y les quieren comer. Y uno de esos indígenas es el que salva, Robinson Crusoe salva, y después de salvarle tiene un diálogo con él que más o menos, en resumen, viene a decir, bueno, yo te he salvado, Viernes está en postura genuflexa, bien, voy a bautizarte, tú te llamarás Viernes, Friday. Y entonces, como Friday no entiende probablemente nada de lo que le dice, entonces le dice, bueno, y yo, dice, tú a mí me llamarás, en inglés es master, es decir, amo, ¿no? Quiero decir, cuando hay un choque, en este caso es de dos personas, pero dos personas que, digamos, representan, que arrastran dos culturas,
cuando se produce ese choque, si una de esas culturas, que es la de Viernes, es tan local como la de Crusoe, es decir, si la versión 1 de Robinson Crusoe pasa por encima de la versión 2 de Friday, eso es muestra, señal, prueba de subordinación, ni más ni menos. En ese caso es subordinación extrema, porque es la subordinación del esclavo con respecto al amo. Pero bueno, existen otro tipo de subordinaciones y en el mundo moderno esta subordinación solo se da, por ejemplo, en el 80% del universo, ¿no? El resto no hay esta subordinación amo-esclavo. Pero siempre que haya, entre las diferentes versiones de eso que llamamos cultura, siempre que haya una, digamos, una lucha en la que una de las dos versiones se declara universal y por lo tanto tiene autoridad para pasar por encima de la y destrozarla, si puede ser, lo único que está diciendo es que yo tengo más poder que tú, yo tengo más dinero que tú, yo tengo más lo que haga falta que tú y por lo tanto tú eres un subordinado. Esto es algo que yo creo que es sinceramente el ABC, o sea, es decir, plantear una, digamos, la cuestión de los lugares locales, particulares con respecto a otros, sin tener en cuenta de que hay siempre una relación de poder que es extrema y que es una relación de poder que, como digo, está así como simbólicamente reflejada en Robinson Crusoe, no estamos, digamos, en lo real, no estamos hablando de lo real. Digo lo de la versión, ya acabo esta primera introducción, porque si no, es que nos vamos a volver locos. Porque, por ejemplo, si decimos local contra universal y lo vemos, desde que hay televisión, no sé si se ha dado cuenta, el mundo es como un joc party, de aquellos joc party de la edad medieval. Si ves lo blanco es negro y a la derecha están los que están a favor de, yo qué sé, de Madonna y a la izquierda los que están a favor de tal. Siempre es como, pero bueno, en realidad esta dualidad no existe en esos términos. Bueno, lo que quiero decir entonces es que no hay universal y particular. Bueno, ya es el colmo cuando se dice, por ejemplo, el cosmopolitismo, que es algo que me encanta, porque es una palabra, vamos, que lo único que quiere decir normalmente es que tengo dinero para tener casa en 7 países, ¿entiendes? ¿No? Aparte de eso, es lo que no significa absolutamente nada. Porque, bueno, pues cuando se plantea así, insisto, lo que hay que plantear es las versiones. Es decir, por supuesto, incluso los vascos, el Berrío, porque estuve una vez también viviendo en un sitio que se llama Sant Andrews, en Escocia, y a mi mujer se le ocurrió decir que los vascos, ya lo había dicho Voltaire, nosotros no caminábamos. Bueno, y decía mi mujer, bueno, nosotros sí ya somos un poco modernos y caminamos normalmente, pero ya nuestros abuelos saltaban. En vez de caminar, saltaban, vivían saltando. Bueno, pues claro, los vascos eran tan raros que esa especie se difundió por todos Sant Andrews y al final todo el mundo nos decía que por qué no caminábamos como nuestros abuelos, es decir, saltando, ¿no? Y tal. Bueno, quiero decir, pues incluso los vascos son muy raros que pueda parecer a la gente y la lengua, etcétera. Eso no es más que una versión de un pasado, es decir, de toda la cultura, de todas las formas que se han ido acumulando, de todos los tipos, desde el comer hasta el hablar, hasta la lengua, que parece tan rara que en realidad es como, vamos, es un latín cruzado con... Bueno, pues es una versión con respecto a lo del pasado y una versión con respecto a las otras geografías o los otros lugares. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que sea una versión real, una versión auténtica, una versión auténtica, sino una versión no subordinada, una versión que no sea la de que hemos visto en muchos países, en la que realmente parecen clónicos de otros poderes mayores, otros países más fuertes y, bueno, pues que no puedo poner ejemplos porque parece que ofendería a esos países, pero bueno, yo he visto países donde, digamos, la fruta era, vamos, estaba por todas partes y era maravillosa y los zumos eran maravillosos y las madres de ese lugar donde estuve, bueno, era en México, daban a los niños de 3, 4 años Coca-Cola, ¿no? Bueno, entiéndeme, hay, entre las dos versiones, hay una versión que se impone, que es aceptada por los subordinados y que por lo tanto es maligna. Bueno, esto es lo primero que quiero decir. Luego ya hablaré de Santa María del Campo. Muchas gracias. Andrés, como hombre de escena, en tu doble vertiente de director
y de actor. Dos preguntas. ¿El teatro es un no lugar? Y en segundo lugar, ¿existe una manera de hacer universal y local, tanto a la hora de dirigir como a la hora de interpretar? Pues, empezando por la segunda, voy a mirar mis notas, pues si no me pierdo. Bueno, universal y local es un concepto en teatro que es todo lo mismo. Valle Inclán decía que para ser universal había que ser provinciano. Y creo que es la única manera de hablar de cosas concretas en acción, que es de lo que habla el teatro, ¿no? Situarlo en el cosmos universal a un personaje es difícil, tiene su aquí y su ahora siempre. Y como dice Bernardo, su versión de las cosas, ¿no? Y Medea no es muy diferente de Bernarda, pero, bueno, distan 1500 años, nada más. El caso es que es interesante el que hablemos de eso porque, por otro lado, en un mundo donde cada vez está más mezclado todo y donde en España cada vez se hablan más lenguas, hay más gente de otros países, hay más inmigrantes, hay más refugiados, hay más de todo. Y me ha venido una imagen que ha causado más o menos conmoción últimamente y que todos conoceréis, y perdonadme por llevarlo al plano político, que es bastante más mostrenco que el antropológico, pero que tiene su gracia. Y me preguntaba, en este mundo en donde lo universal se mezcla todo y donde somos un poco ajenos a que alguien entre en mi territorio, no hay más que ver todos los problemas de inmigración que tenemos. Y el otro día había una foto de la valla de Melilla con un grupo de 100 y pico negros que venían de África y movilizados en la parte de arriba para no bajar abajo y que les den de palos y les metan en la cárcel y los deporten. Y a la pie de la valla un campo de golf con una serie de gentes jugando al golf. Me imagino que la habéis visto, ¿no? Después, más adelante, me gustaría preguntar a Marc si ha visto la foto y cuál de ellos es un no lugar, si lo alto de la valla o el campo de golf, o si los dos forman un no lugar absurdo, o si esos son nuestros lugares de hoy en día, ¿no? Y en este terreno parece una broma como estamos organizándonos, ¿no? Porque vuelvo a la inmigración y vuelvo a problemas de un año atrás o unos meses atrás, cuando la policía en Algeciras apaleó a unos cuantos inmigrantes porque estaban en un territorio que era un no lugar, que era la orilla antes de llegar, antes de salir del agua, y donde se podía disponer de la porra para pegar a alguien porque era un sitio que no tenía legislación, ¿no? Y esas son nuestras leyes, por así decirlo, que es la aplicación de todas las teorías, ¿no? Pero yo me lo voy a llevar un poquito al teatro, ya que es más o menos, o creo que es lo mío, ¿no? En cuanto a un lugar, y así hago la siguiente pregunta, ¿no? A mí me inquieta mucho cómo el teatro, cómo yo lo percibo, por lo menos, se está yendo pasa de ser un lugar modélicamente antropológico, con sus referencias, su pasado, su mitología, su historia y su relacionismo, a empezando a estar cada vez siendo un no lugar, como está empezando a estar desprovisto de paredes, un teatro, y eso no es que sea malo, quiero decir, eso es algo que sucede. Como los teatros ahora mismo se diluyen, cada vez hay menos teatros, cada vez se tiene menos acceso a los teatros, se hace teatro en la calle, y por otro lado, la reflexión sobre esto de que, y ahí entra la política de nuevo, perdonadme de nuevo otra vez, pero cómo, lo digo para hacernos preguntas y respuestas a la senda por la que el teatro contemporáneo en España camina, desde el poder de lo público, desde el Partido Popular, concretamente, creo, desde el Gobierno, cómo se está vaciando de contenido la cultura, ¿no? Poco a poco. Cómo el capitalismo o el neoliberalismo feroz que tenemos encima ha aprendido desde hace mucho tiempo a no devastar algo, evidentemente, como se hacía en los años 70, y sí a destacar cosas que no le hacen daño. Y cómo, aprovechando esta especie de acceso cada vez mayor al no lugar por parte del teatro, se publicita y se dice que es maravilloso todo el fenómeno del microteatro. Es una crítica y no una crítica, yo lo he hecho también y es el único sitio o reducto donde te va llevando el vaciado del teatro, te va llevando al microteatro.
pero evidentemente el microteatro, que son los pocos reductos donde nos quedan para hacer teatro, es un sitio donde las condiciones laborales de los trabajadores del teatro cada vez son peores, donde la autoexplotación abunda y donde el número de espectadores desaparece. Y ahí viene mi preocupación, que es del no lugar al no espectador. No creo que lo contrario de la cultura sea... O sea, lo contrario de la cultura no es la contracultura, una noción de la cual yo provengo, sino la no cultura, es decir, cómo se vacía de contenido todo esto, donde ahora mismo vas al teatro, al microteatro, lo más importante es el bar, cosa que me parece muy sana y yo también bebo, pero no es realmente el punto principal de un teatro. Y creo que ahí, a base de sobrevivir, estamos malviviendo. Y me preocupa mucho porque cada vez la sociedad en la que vivimos, a base de que convencernos de que el no lugar es el sitio de moda, cada vez queremos mirar menos pues el lado oscuro que todos tenemos o el punto más conflictivo del ser humano, que es al fin y al cabo sobre lo que trabaja el teatro, sobre el conflicto, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Al dotar de no lugar, al irse yendo hacia un no lugar, he de decir que a mí, por otro lado, el concepto que plantea Mar del turista accidental del mundo moderno también me hace mucha gracia. Y creo como él que no es contrario en lugar, es complementario, es una especie de yin y yang. Pero me da miedo que el yang del yin se vaya haciendo con el todo, ¿de acuerdo? El no lugar del teatro lo que está haciendo, y creo que es una labor no por falta de información, no por falta de cultura por parte de la derecha y del capitalismo, sino es un plan totalmente preparado, el vaciar la cultura, porque sencillamente el espejo que supone ante la sociedad el teatro no le gusta, o no gusta la imagen que devuelve. Aunque parezca baladí, el teatro mueve muchas cosas en este país, por mucho que se piense que son salitas en donde van 4. Y gran parte de las protestas han surgido del teatro y del mundo de la cultura, y eso les molesta mucho. Y quieren hacer que desaparezca la imagen del espejo, y quieren borrar el espejo, y eso nos convierte en una especie de vampiros, que no nos vemos reflejados en los espejos, de no espectadores, o de incluso no actuantes, sino actores, de muertos, pero no de muertos, perdón. Literalmente, quien conozca bien el mundo de los vampiros, que está muy de moda también y no es por nada, de no vivos, como se dice, o no muertos se les llama. Y creo que eso es lo más desasosegante para mí. No estar muerto, que al fin y al cabo pasas a otra cosa o no pasas a nada, sino estar en agonía constante, ¿de acuerdo? Que te llega a defender que el teatro es crisis continua. Pues sí, es muy lúcido, muy bonito, pero me preocupa mucho estar continuamente agonizando y tener una sociedad que continuamente agoniza el 80%, y 20 de cada 100 se lo pasan fenomenal mientras los demás estamos haciendo gilipollas. Me recuerda mucho a la imagen del principio de Stardust Memories de Woody Allen, en el que él va en un tren donde todo el mundo está fatal, deprimido, en blanco y negro, triste, medio muriéndose, y en el vagón de al lado todo el mundo está de fiesta con mujeres y hombres guapísimos y tomando cócteles, ¿no? Pues así me da la impresión de que vivo yo últimamente esto, ¿no? Esta muerte continuada nos genera esta especie de angustia, de desasosiego, ¿no? Y yo, que me estoy convirtiendo en vampiro, ya os digo, me gustaría, no sé, cambiar un poco la bebida de sangre a leche y empezar a amamantar algo que sea un poco más creativo, un poco más, no lo sé cómo se hace, ¿eh? Es una pregunta, y yo no, soy de natural optimista, pero creo que el capitalismo es muy, muy inteligente, y creo que además el capitalismo somos nosotros. Quiero decir que poco a poco hemos ido dotando no a los grandes señores del dinero, sino que nosotros como consumidores, porque nos conviene o porque tenemos una visión muy cómoda del mundo, estamos generando todo esto que lleva algo cuando menos aburrido, no lo sé, y profundamente injusto. Nada más, no quiero enrollarme más. Bueno, pues creo que en esta primera intervención han salido algunos asuntos, algunos temas y algunas reflexiones muy, muy interesantes. Primero, la profesora Ollé, que sigue manteniendo la vigencia de esos no lugares, la reflexión que hacía Diana en defensa de esa arquitectura y de ese mundo vernáculo y de la nueva serie de nuevos no lugares que existen.
la interesantísima reflexión que también ha hecho Bernardo, ¿no? Que todo es local, que lo importante es lo local. Yo quizá añadiría un apunte sobre, bueno, no es sobre los lugares extra, yo los llamo así porque no quiero, es decir, no sé exactamente en qué consiste el concepto de no lugar, pero son los lugares extra, pero claro, recuerdo que ahí en Sevilla hubo una discusión entre, bueno, arquitectos y urbanistas y personas que, digamos, actuaban políticamente en la ciudad. Claro, son las inversiones, en qué se invierte, en qué invierte en la ciudad. Por ejemplo, en palacios de congresos, ¿no? Por ejemplo, en aeropuertos. Claro, es un tipo de lugar, es un tipo de inversión que se hace o se invierte en una casa cultural en la que hay 7 salas de teatro. Eso no sé exactamente en qué términos fue en Sevilla, pero eso ha sido una discusión real. Quiero decir, es verdad que bueno, existen estos problemas, pero yo no creo que debemos insistir siempre, es que los problemas siempre surgen de algo que es muy concreto, que es algo que son números, que son firmas, y son firmas cotejadas, y entonces observo cada vez más en el lenguaje coloquial que como si los problemas o las situaciones flotaran en algún éter y que no hubiese nada debajo. Es decir, yo estoy de acuerdo, ¿no? He visto una obra de teatro en Italia sobre este asunto. Bueno, no vamos a ser ultramarxistas, pero bueno, es decir, no hay que olvidar que bajo lo que antes se llamaba superestructura, hay algo que es sólido y que son ¿cómo se dice? Son presupuestos, ¿no? Y que de esos presupuestos depende luego lo que se vaya a ver o lo que se deje de ver. Esto me parece fundamental no perderlo de vista. ¿Qué tipo de inversión se haga en una ciudad? Pues creas 4 campos de golf, 2 palacios de congresos, 3 hoteles y un aeropuerto, que eso es para un tipo de gente que vive ahí, que vive de campo de golf, es un sector, un 1 por 1000 de la población vive ahí, pertenece ahí, pero claro, si esa inversión, si esa política se hace, las inversiones van a otros, van a teatros, en Vitoria, por ejemplo, se hizo lo que se llamó el bono de cultura, había una subvención y la gente, las familias, tenían un bono de cultura, no me acuerdo cuánto era, 80 euros o que fuera, y tenían que gastárselo o en libros, o en ir al teatro, o en ir al cine. Bueno, no es eso lo mismo que gastar 80 euros per cápita para atraer a un señor que yo qué sé, bueno, no voy a decir qué, pero un señor que hace cosas que a lo mejor no son tan populares, ¿no? Ni tan necesarias, ¿no? Bueno, quiero decir, es solamente por apoyar el punto de que, bueno, por ejemplo, perdón, acabo, todo el mundo repite últimamente lo de la banalidad del mal, estoy hasta el gorro de la banalidad del mal. Es una frase, una mala interpretación, es algo que ya de origen sale mal, está mal dicho, parece como que el mal es banal, como que sale así porque como una tontería, qué tontada, he hecho el mal, he matado a 10.000 y tal. Bueno, eso no es para nada así, y esa interpretación que se hace y con la película de Hannah Arendt, etc., bueno, todo eso es una falsedad absoluta, eso en origen no es así, no significaba eso, incluso, al parecer, por parte incluso de la propia Hannah Arendt, fue una especie de mala interpretación de una teoría si no me equivoco, de Jaspers, ¿no? Bueno, quiero decir que se incide mucho en que todo esto que sucede como si fuera la meteorología, ¿no? Hoy niebla, hoy como si flotara. No hay teatros porque es que no hay dinero en los presupuestos para traer grupos de teatro. Entonces, si vas a Edimburgo, pues no en el Free, pero hay mucho teatro y hay locales para, no sé, ¿no? También es más cuento que otra cosa, pero bueno. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero en el Fringe es uno de los símbolos europeos, si no, no sería. En Escocia no hay tanto teatro. Yo he trabajado en una función, concretamente en una compañía escocesa dentro del festival, que era Airport, que trabajaba sobre el no lugar del aeropuerto, una compañía muy curiosa que hay, y creo que es un bonito ejemplo de escaparate. O sea, de algo que debajo
vamos a invertir en Aviñón, bueno, y sociedades que además cuidan más la cultura, pero hay 2 o 3 que con eso podemos estar muy contentos y entra dentro del marco de la invención de Europa también, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Yo también pensé que, acabo enseguida, que Edimburgo para mí era una ideal. Había estado más joven y vi tanto teatro y me pareció que todo aquello funcionaba, pero luego esta última vez que he vuelto he visto que se hace a base de la explotación de los actores, todos los que están en el free, bueno, que son cientos de personas, ¿no? Si les explota y lo que se les dice es alquile usted o coja usted ese local y haga lo que quiera, pero nosotros no le damos €1 y entonces mucha gente va por hacer acto de presencia, por decirlo así, ¿no? Pero es injusto. Sí, perdón, es que ya me callo ya. No, tranquilo. Hace poco, hace 2 años, antes del actual director, hay un festival en Barcelona que se llama el Festival Grec de Teatro, que es el festival de verano y que es un gran escaparate de la cultura barcelonesa o catalana, como le quieras llamar, con mucho prestigio, donde van compañías muy importantes de todo el mundo. Y entonces me llaman para tener una entrevista con el director, se supone que para programar un espectáculo en el Teatro Grec. Hablamos de qué problemas, posibilidades, todo lo que puede ser, y cuando después de media hora, dice, yo ya esperando cerrar la parte económica, me dice, ay, por supuesto no hay dinero. Digo, ¿cómo? Dice, sí, claro que no hay dinero, bueno, pero vosotros, bueno, ya irá la gente y pagará. Digo, no, perdona. Quiero decir que, y por supuesto no hay dinero, dentro de la cultura será ya como una máxima normal. Toda la red de teatros que se hizo después de la transición durante los años 80, toda la red que hemos hablado antes de eso, de centros culturales, está vacía, son centros sociales encubiertos, como me decía. Sí, lo que comentábamos. Y toda la red de teatros públicos, teatro público, ahora vas tú a taquilla, arriesgas tus dietas, tu dinero, y el dinero de la taquilla se la quedan, paga las deudas y a ti no te pagan. Sí. Esa es la realidad, y eso si no es un no lugar... Sí, comentábamos en la comida un poco el tema de los centros culturales, que yo conozco un poco más en profundidad el tema de Madrid, pero es un tema que estudiamos ya hace años cuando trabajamos en el proyecto estratégico de Madrid, que los centros culturales, al menos en nuestra ciudad, son centros sociales encubiertos. O sea, la ciudad necesita centros sociales, centros de ancianos, de centros de día. Entonces, estos que se llaman centros culturales de barrio, de juntas de distrito, en realidad son centros sociales donde se hace ikebana, donde se estudia flamenco, o incluso también hay clases de español para inmigrantes. O sea, hay un contenido que no es exactamente el del centro cultural que esperamos, que sería teatro, cine, etcétera. Pero es una necesidad real de la sociedad. Entonces, es un tema difícil. Desde luego, si nosotros fuéramos políticos, alcaldes y alcaldesas, lo haríamos diferente, pero lo que es extraño es dar gato por liebre, por así decirlo. Y luego tenía apuntado, respecto a lo que comentaba Bernardo, dijiste una cosa bonita que es lo clónico, y creo que en estas ciudades contemporáneas se generan ciertos paisajes estandarizados. Y eso es lo que tú llamas lo clónico y lo que Francesc Muñoz llama la urbanalización, ¿no? La banalización de la urbanización, que puede darse tanto en comercio como en zonas turísticas, como en espacios de ocio, y luego ya llegas al sumum de la corrupción, que son los centros comerciales falsos, estos como La Roca o las Rozas Village, que vas y aquello imita la ciudad tradicional, es un escaparate que imita una ciudad tradicional y en el fondo es un centro comercial. Y respecto, para llevarlo un poco a mi terreno, que es la arquitectura, y no sé en qué sentido tenemos cada uno que hablar de lo suyo, pero al final es de lo que sabes, sí creo y sostengo que la arquitectura tiene una gran capacidad de innovación para el cambio social, y me vienen a la cabeza pues, ejemplos clarísimos que muchas veces con tipologías que corresponden a la cultura, como es el caso, por ejemplo, la Biblioteca de Medellín, de Giancarlo Massanti, situada en un punto degradado de la ciudad de Medellín, consigue, con esa acupuntura urbana, con esa pieza de arquitectura que se coloca, regenerar un barrio degradado. Y en este sentido, seguramente en la sala de al lado, donde están los colectivos que se llama Activación, que seguramente tendrían mucho que enseñarnos de todo esto que se puede hacer en la ciudad, tanto a nivel de participación como a nivel de construcción. Sí. No sé si es demasiado complicado los temas que estamos sacando. No sé cómo lo ves, René. Muchos temas. Yo sí que quería trasladar una cuestión
al profesor Marc Iñaki. estaba a punto de hablar, creo. ¿Quería usted Quiero hablar? hablar unas reflexiones a propósito de todo lo que ha dicho, que ha sido dicho. El teatro per se me parece el ejemplo absoluto del lugar, porque el teatro o en historia, etcétera, pero también cuando hay espectadores, es un ejemplo de relaciones entre las relaciones representadas en la escena, las relaciones entre los actores y el público, algo que puede ser muy intensa. Y dentro del público no es posible de asistir a un espectáculo de teatro solo necesita una coherencia, una complicidad. Y me parece el arquetipo del lugar. Pero por otro lado, yo quisiera decir que la expresión no lugar puede hacer... la expresión no lugar es negativa. Yo no pienso que el lugar es el bueno, el no lugar el malo. Porque no es el problema, por un lado, pero sinceramente sabemos muy bien que hay lugares que son demasiado prescriptivos. No me gustaría vivir en un pueblo tradicional donde no tengo la libertad de elegir mi puesto, etc. Y salir del lugar puede ser una forma de libertad. Y el espacio del no lugar, incluso el aeropuerto, puede ser un espacio de encuentro. Hay una poesía que es posible definir a través de los no lugares. Queda que asistimos hoy a un desarrollo de espacios particulares. Se podría hablar de la urbanización del mundo. Y el mundo se vuelve una gran ciudad. Y una gran ciudad, y la ideología nos muestra una idea de la liquidez, de la circulación entre los puntos fuertes del mundo, de esta gran ciudad. Pero cuando estamos en una ciudad de verdad, es todo un mundo que aparece. Una gran ciudad es una ciudad-mundo con toda la diversidad del mundo, los pobres, la riqueza, etc. Y en este sentido, el mundo ciudad es el contexto de la ciudad-mundo. Y podríamos imaginar que una otra definición del no lugar, que sería de ser el contexto del lugar. Habíamos lugares, vivimos realmente en un pueblo o en una ciudad que puede ser agradable, pero de todas maneras, el contexto de esos lugares es un no lugar. Es a través de los espacios virtuales, a través de las posibilidades de circular o a través de la práctica del consumo. Estamos
siamo in un contesto che yo podría llamar no lugar, mientras que estamos dentro de nuestro lugar. Pues al hilo de las palabras de profesora Ollé, y antes de, porque el tiempo nos va echando encima, antes de pasarles la palabra, yo sí que quería traer sobre la mesa, poner sobre la mesa... una cosa? Sí, por supuesto. Es que, bueno, yo había pensado en el principio de todo hablar de un tema que me encanta, que es el del mapa mundi, del comentario del Apocalipsis, de aquí muy cerca de Liébana, ¿no? En Liébana hay un monasterio, en ese monasterio es un traductor, bueno, hizo el comentario del Apocalipsis, un copista, y bueno, y hay unas ilustraciones, y entre ellas está la del mapa mundi. En ese mapa mundi, en el centro de ese mapa mundi, bueno, Asia es pequeñísimo, claro, América no existe, y África es nada, una nadería, y bueno, el centro del mundo es Jerusalén. Jerusalén, Belén, Nazaret, eso ocupa justo el centro del mundo. Bueno, este mapa es muy interesante porque es un mapa que nos explica el valor de los lugares, el valor. El valor, en este caso, viene dado, claro, como es evidente, porque hay un libro, el gran libro, el libro de los libros, el relato bíblico, que, digamos, habla de esos, Jerusalén, Nazaret, Tiberíades, habla porque son los lugares que fueron, digamos, testigo de la vida del profeta más importante, ¿no? de Jesús, ¿no? Y entonces por pertenecer a ese libro, digamos, esos lugares aparecen en el centro del mapa, pero además luego hay una organización, ha habido una organización que ha llevado ese mapa del valor, esa afirmación, este lugar, Jerusalén, es mucho más importante que en ese momento, por ejemplo, que París, ¿no? Hay una organización que ha llevado adelante eso, ¿no? Y por eso en el siglo VIII se hace esas ilustraciones que llevarían toda una vida al ilustrador, al pintor, ¿no? Y ese mismo relato hace que en Burgos esté también en un mapa, gracias a la catedral, que viene del mismo relato, o que Silos sea extraordinariamente importante también porque ese relato le da un lugar, y ese relato además, digamos, luego se va multiplicando, es decir, que por hacer referencia, ¿no? a nuestro no sé cómo llamar, coordinador, bueno, a nuestro moderador, bueno, pues claro, pasa el tiempo y Gerardo Diego escribe lo de Niesto, Surtidor, Sombra y Sueño, etcétera y tal, o sea, eso continúa, ¿no? Así como sobre la Catedral de Burgos también continúa, etcétera. Bueno, entonces, a mí me parece que ahora, acabando, resumiendo muchísimo, ¿no? Todo eso viene de un relato, de un libro, de una cosmovisión, si queremos decirlo en forma, en fin, periodística, bien. Pues, claro, el relato actual, que se llama globalización, nombre paradójico, porque a lo que menos se parece este mundo es a un globo. No tiene nada de redondo, no tiene nada de esférico, no tiene la armonía, ni los vectores confluyen en los extremos con la misma fuerza, para nada. No se parece nada redondo ni esférico, ¿no? Porque lo que tiene es un núcleo fortísimo, un foco, mejor dicho, que es, digamos, lo que marca el relato principal y lo que va haciendo sus catedrales. Llámese tal edificio, llámese tal otro, ¿no? Entonces, a mí me parece que, hablando de lugares y de existencias y de no existencias, claro, lo fundamental, ¿qué? Lo fundamental, me parece a mí, es que tú en ese mapa tengas un lugar, es decir, que no te anule el relato, que no te anule digamos, vamos a ver, tu versión del mundo, que no anule tu vida, que no anule tu existencia, es decir, que nadie deba pensar porque ha nacido en, bueno, voy a decir mi pueblo, Asteasu, que nadie piense, vaya, he nacido en Asteasu, y, bueno, pues qué pena y tal, porque si hubiese nacido en Nueva York, bueno, eso es una estupidez. Eso es, otra vez, entrar en el esquema de Robinson Crusoe con Viernes, etc. O sea, aquí lo que se trata para existir es de estar en el mapa. Es decir, que en Burgos
hay que decir, o sea, la catedral, como esta catedral, no hay en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Palencia, aunque en Palencia hay una gran catedral, pero ahí se ve, por ejemplo, cómo los relatos priman una catedral y no tanto otra catedral, porque igual la de Palencia no tampoco es un moco de pavo. Bueno, me refiero que esto es, para mí, lo fundamental, o sea, es existir. Existir es tu vida, es tu memoria, es tu familia, es tus amigos, es tu forma de comer, etc. Bueno, todo eso, que no es, bueno, eso para el mundo no es importante, bueno, pero es que para uno mismo es muy importante, es una tontería tan sencilla como esta. Lo que no puede ser es que unos lugares anulen absolutamente a otros lugares. Y se puede acabar, cuento una anécdota que es completamente cierta y va a parecer un chiste y no lo es. Fui con un amigo a la biblioteca de Zamora a hablar, una charla. Entonces mi amigo no ha visto nunca en Zamora y estaba estupefacto. Vaya, joder, qué ciudad tan bonita, no sabía. Íbamos a comer y decía, joder, qué bien se come en Zamora. Entonces yo pensé, claro, es que tú en la representación del mundo, ese llamado global, es que, claro, esta ciudad no aparece, es que es como si no existiera. Claro, vienes y de repente dices, oiga, si en Zamora comen, oiga, rara. Bueno, pues esto es lo que yo creo que hay que combatir. Bueno, se nos va echando el tiempo encima, parece mentira. Llevamos un rato hablando y se ha pasado el tiempo volando, ¿no? Han comentado que a las 5:30 teníamos que terminar. Se han planteado muchas cuestiones, han quedado muchos aspectos flotando en la sala, más que respuestas, pues se han planteado interrogantes, se han hecho algunas afirmaciones muy interesantes, pero creo que es el momento, su momento, para que participen en esta mesa, trasladen sus preguntas a las personas que se encuentran en la misma. Sí. Bueno, si me permiten, todo ha sido muy interesante, pero el concepto del escritor, de Bernardo, de poner como real, como algo tangible, como lo que vivimos cada día, lo local. Me parece que los que trabajamos en casas de cultura de pueblos nos sentimos muy identificados con ese concepto. Y a raíz de esto quisiera decirle a la arquitecta que el programa o el modelo madrileño no es extrapolable. Es decir, que los centros culturales se conviertan en Madrid en centros sociales es su problema. Pero estamos viendo en el resto de España como día a día los directores de casas de cultura de los pueblos inventan cosas con poco presupuesto, con el apoyo del ayuntamiento, por supuesto, para que eso no sea un centro social. Es decir, que haya margen para el teatro, para las conferencias, para las exposiciones de producción propia. Por cierto, hemos celebrado el 75 aniversario de los arquitectos exiliados de la Segunda República y ningún colegio de arquitectos de España ha prestado atención a ese tema. En fin, quería, desde mi modestia, reivindicar que una casa de cultura de un pueblo de España, de cualquier pueblo, no es un centro social de esa manera. Y del mismo modo que hay lugares y no lugares, hay habitantes y no habitantes de ese lugar. Y el no habitante es el que no sabe lo que ocurre en ese lugar. Muchas gracias. Yo sé que le rogaría que fueran lo más breves posibles para que pueda intervenir la mayor parte de las personas. Sí, bueno, gracias a la mesa. Si voy a ser breve, voy a empezar simplemente con una contracita a la que ha señalado primero René, el profesor René Payo, y es que Sigmund Bauman, recientemente también ha dicho algo así como que, bueno, ahora la cuestión no es tanto mantener la identidad, sino precisamente cómo cambiarla, ¿no?, con el tiempo. Entonces, en este sentido, sobre los no lugares, los lugares, también el profesor Marc Roger tiene otro concepto muy interesante, que es el del lugar antropológico, como el lugar al que se refería el escritor Bernardo Atxaga cuando se refería a ese lugar donde nos podemos reconocer en él.
Entonces la pregunta que yo tengo ahora, a raíz de esta cita de Bauman, que sería un poco la otra cara de la moneda, y pensando que yo sí que considero que existen estos no lugares, como consecuencia, bueno, del tránsito, de las migraciones, esa valla de Melilla, ese campo de golf ahí, el teatro que puede ser al mismo tiempo una cosa que otra. Bueno, ¿dónde está ahora el espacio en el que se puede reconocer, por ejemplo, toda esa población inmigrante, toda esa población extranjera, y cómo los demás podemos también cambiar nuestra identidad de modo que no haya ese clash of civilizations, ese choque de culturas, ¿no? Sino que sea quizás todos esos territorios? Es decir, ¿qué relato, siguiendo la metáfora del relato, qué relato podemos empezar ahora? Bueno, es muy difícil contestarte, pero igual lo hago desde Vitoria y lo hago desde la transformación de la ciudad en los últimos 30 años. El alcalde José Ángel Cuerda, cuya ideología, pues es el relato que era el mismo que, digamos, bueno, él es partidario de la teología de la liberación y es un hombre cristiano en ese sentido, pues este hombre construyó, ahí está lo que digo, lo que hace leyes, es decir, es un poder ejecutivo en todo lo que estamos hablando. Es que hay que hablar ante todo de poder ejecutivo, es que si no hay un poder ejecutivo, si no se hace el puente, si no se hace la calle, no hay nada que... Es decir, ¿no? Todo lo demás es retórica. Quiero decir, ¿qué hizo José Ángel Cuerda, por ejemplo? Bueno, primero expulsó, no sé si habrá taxistas aquí, a todos los taxistas del centro de la ciudad. Dijo, esta ciudad tiene que ser peatonal porque la gente que vive aquí disfrutará mucho más de la vida si va en bicicleta o andando. Y entonces, bueno, todo el mundo le votó, salvo los taxistas. Es así. Y entonces los taxistas tenían que hacer unos recorridos estrambóticos por alrededor de la ciudad y tal. Bueno, eso es lo que hizo. Y concretamente, rápidamente digo una actuación suya que me llamó mucho la atención y además, bueno, fue para mí un motivo de alegría, y es que, digamos que en el barrio más posh, más rico de Vitoria, pusieron una residencia de ancianos. José Ángel Cuerda puso una residencia de ancianos. Entonces los ricos de ese barrio se quejaron ostentosamente, incluso por primera vez en sus vidas se manifestaron, ¿no? Y todos se manifestaron diciendo no hay derecho a que nos pongan aquí una residencia de ancianos. Claro, fíjate, pues, sillas ruedas y tal, cosa tan poco estética y tal, ¿no? Y entonces José Ángel Cuerda pues, fue muy violento, no creáis que fue... Bueno, entonces José Ángel Cuerda dijo, aquí se va a poner esta residencia de ancianos y no se va a quitar, y si los vecinos no están de acuerdo, que se cambien de barrio, ¿no? Bueno, quiero decir, con los emigrantes ahora, no es José Ángel Cuerda el alcalde, sino Maroto, y de repente dice que si los emigrantes están cobrando fraudulentamente sus ayudas, etcétera y tal. Bueno, 80 o 90 personas de Vitoria nos hemos planteado que el señor Maroto no vuelva a ganar las elecciones porque en realidad lo que está es fomentando el racismo, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, el relato que debemos acogernos, a mí realmente ya no, en fin, no es que no me importe, pero quiero decir, se puede venir de muchos relatos. Lo único es casi, yo pienso, el ABC, o sea, es decir, que el ABC es que somos hermanos, que todo el mundo tiene derecho a la vida, que hay que respetar al prójimo, es decir, cosas que están en todos los ABCs de todas las religiones y todas las ideologías. O sea, que luego hace falta el poder ejecutivo que efectivamente lo haga, ¿no? Como yo creo fue ese alcalde que es el que ha construido Vitoria. Vitoria es como es gracias a ese alcalde. Bueno, no sé, tantas cosas se podrían decir, pero bueno, en principio... Bueno, mi pregunta está relacionada con la pregunta anterior y va también un poco dirigida a Bernardo Achaga. Entiendo perfectamente esta defensa a las identidades locales, entiendo la importancia del arraigo, del sentido que cobra para todas las personas ese vínculo personal, pero en algún sentido también encuentro que una defensa muy clara, muy fuerte de las identidades locales en ocasiones es también
una dificultad para el entendimiento, o veo que es también un problema a la hora de motivar el cambio, a la hora de establecer otras formas distintas a lo establecido, a lo entendido por todo. Entonces, no sé verdaderamente hasta qué punto las identidades son locales o tienen también componentes universales. Es decir, yo no sabría decidir qué encontramos de universal y qué encontramos de local. Pero defender tan claramente que solo somos locales, pues le veo yo no he dicho problemas. local, precisamente yo me niego a aceptar esa palabra. No está en mi léxico. Es decir, local, como digo, si todo es local, huelga que utilicemos esta palabra. Para mí todo es local. Solo hay relaciones de poder, hay versiones que se imponen o no se imponen, que son subordinadas a otras, etc. Entonces yo lo que planteo es que siempre hay, es decir, que debemos, vamos a ver, no luchar por cosas como identidad, que es que cuento con los dedos, entonces yo es que no sé contar identidad. Yo digo, hablo una lengua, quiero seguir hablándola, hablo dos lenguas, mejor dicho, y quiero seguir hablándolas, o vivo de esta manera y quiero seguir viviendo de esa manera, o mis hijas quiero que se eduquen de esta manera. O sea, yo pienso así, no pienso en identidad, esos términos tan amplios, y desde luego no pienso en términos locales. Ahora, lo que apuntas es completamente cierto. Es decir, entre todos estos asuntos de lo local, lo universal, lo particular, esto es una tensión. Esto no es, esto está mezclado como el agua y el vino. O sea, cuando no hay dos lados, es decir, es una tensión, es algo que constantemente crea conflicto, y eso es así, ¿no? Lo que pasa es que también se puede vivir en ese conflicto, es decir, si ese conflicto es hablado, por ejemplo, se puede vivir, pero efectivamente existe conflicto, no hay que negarlo, yo no lo niego, ¿no? Yo soy partidario de que, bueno, de que uno debe vivir como interiormente cree que debe vivir y que no le debe nada a nadie en ese sentido, pero también sé que a veces esa forma de pensar puede crear violencia incluso, etc. Bueno, es tensión, no es algo que esté arreglado ya, no es una pieza que saques del taller y es una pieza que ajusta, no es una pieza que ajusta, es una pieza que hay que ir ajustando, pero estoy de acuerdo que eso es una fuente de tensión, pero lo es aquí, con lo local, pero lo es en Estados Unidos, en San Francisco, y lo es en Los Ángeles, Bueno, yo puedo, y acabo, puedo contar, yo no soy profesor, pero por un azar estuve de profesor en una universidad en Atlanta, ¿vale? Y estuve allí, si no sabía muy bien qué hacer, bueno, hablaba. Y entonces, eso es lo que hacía. Bueno, entonces en esa clase en Atlanta yo tenía 7 alumnos negros y 8 alumnos blancos. Bueno, durante todo el año los vigilé. Jamás hablaron entre ellos. De modo que, efectivamente, lo de las identidades, lo de mantenerse, lo de tal, bueno, eso es una fuente es un roce, no es para nada una pieza perfecta, para nada. Aquí en todas partes, estoy de acuerdo. Quería preguntarles a cualquiera de los que quieran contestarme, ¿por qué les parece que ocurre que en un mundo como vivimos, que todas las imágenes de todos los lugares son completamente accesibles y podemos tener en mente cualquier ciudad del mundo, incluso tener un imaginario sin haberla visitado, hay lugares que quedan invisibles? Léase Castilla. Yo soy burgalesa, no vivo aquí. Y me ha pasado de decir, ¿a que estás en Burgos en verano? ¡Qué horror! Pero allí no hay árboles. Digo, ¿cómo? No, pero eso es un secarral, ¿no? ¿Pero has estado? No, pero allí no hay ni árboles. Pues, ¿tú de dónde te sacas eso? O pregunto, ¿conoces Burgo de Osma? ¿Qué dices? ¿Eso qué? ¿Dónde está? Entonces, tiene, sobre todo un público joven, una idea clarísima de lo que puede ser Nueva York o Dubái, pero un pueblo que tiene a 90 o 100 kilómetros no sabe, o sea, no ha ido ni el nombre, no tiene una imagen, ni ha dicho, o si lo oye, no dice, pues voy a ver esto, a ver en Google, a ver cómo es, o a ver qué pinta tiene. O sea, son lugares que son accesibles, como hoy es cualquier lugar del mundo que se puede ver, y sin embargo son invisibles de alguna manera, o no tienen la visibilidad que se merecen de acuerdo a su peso en la historia, en su patrimonio, en toda su riqueza.
Creo que no. No sé, ¿por qué Burgo de Osma es invisible? Un ejemplo, podría poner muchos. Yo no tengo ni idea, yo creo que es una... Pero vamos... O Santo Domingo de Silos. Por la parte, hay una... La visibilidad, es verdad, es que es una de las condiciones en la sociedad moderna para ser alguien, y no es precisamente algo que sea envidiable, yo creo. De esto, cuando te dicen 3 deseos, uno de ellos casi siempre es ser invisible. Pero posiblemente tengas un lado oscuro e invisible que no sea agradable. Yo creo que, no sé si Marc tiene algo que comentar. Sí, sí. Hay otros aspectos respecto a la globalización. Hay imágenes muy evidentes de lujo de la gente que hacen percursos a través del mundo, gente ricos, y es la versión lujosa de la globalización. Pero hay otros aspectos, nunca había tantos campos de refugios, tantos figuras del exilio, tantos migrantes sin lugar. Y eso es un aspecto particular. En los campos de refugios, ¿son lugares o no? Sí lo son, porque hay relaciones que se crean, pero son lugares de un cierto tipo. Es decir, que hay una variedad frente a la globalización. Y si pensamos a la globalización, hay que añadir que la diferencia entre los más ricos de los ricos y los más pobres de los pobres no cesa de crecer. Y también la diferencia entre los más próximos de la ciencia o del conocimiento y los excluidos. Y si pensamos, por otro lado, que a la expansión demográfica, porque la población de la China, hoy en día, la población de la China era la población del mundo hoy era la población del mundo en el comienzo del siglo XX. Es decir, que hay un crecimiento de las capaces pobres, excluidos, que es per se un problema enorme. Y no sé si se debe hablar en términos de lugar o de no lugares, pero es un hecho que nos obliga a tomar en cuenta siempre el contexto hoy en día. Tenemos tiempo para una última pregunta breve. Una pregunta muy concreta, por lo que he escuchado un poco, y entonces ayer también estuve en una charla y entonces me quedé una cifra, ¿no?, sobre el Matadero de Madrid, que habían invertido ya 75 millones de euros y había bastantes deficiencias, y ellos eso lo llaman laboratorio de creación contemporánea, ¿no? Entonces, en lo concreto, por lo que he escuchado, las inversiones que se hacen para aparentar, para empatar, es decir, porque no van a lo esencial, ¿no? Un poco la pregunta concreta sería ¿qué objetivo tiene eso y cuál sería su futuro? Porque ya estamos hablando de otros centros que se hicieron en los años 80 y en lo que y están desolados, se han convertido en no lugares, ¿no? Pero es que me llamó la atención lo de 75 millones de laboratorio de creación. No conozco ayer estuvo, creo, en una de las salas, la directora. Carlota, la directora. No conozco bien el funcionamiento administrativo ni la política de promoción del matadero, entre otras cosas porque yo creo que la política
de promoción de la cultura en este momento en España por parte del Gobierno es nula. Es decir, cuanto más de conocimiento, mejor. Y esto es generalizar, no es siempre así. Hay gente que lo hace muy bien en todas partes, pero creo que hay una voluntad de vaciar, como ya he comentado antes, es más o menos lo mismo. El 75 millones, dado cómo es el matadero, no me parece tanto en inversión en el matadero. Es un centro cultural gigantesco, lleno de naves y con unas posibilidades. Yo estaba allí y de hecho tengo una obra precisamente en una de las naves que estrenamos antes de ayer, no puedo invitaros, pero sí combinaros a que vayáis. El caso es que es dicho por mucha gente de la cultura de fuera, es posiblemente uno de los espacios más privilegiados de Europa. O sea, es una maravilla. El hecho de que se invierta en él me parece bien porque puede ser un pulmón cultural para Madrid. Ahora mismo no creo que esté dando todo lo que puede dar. Y lo demás creo que son títulos y palabras extrañas, como decía Valle Inclán al final, que soluciona la obra de divinas palabras diciendo un latinajo que el pueblo no entiende. Eso forma parte de la estrategia cultural para mi gusto. Ya digo que generalizo, pero últimamente tengo ganas de generalizar porque estoy cada vez más harto de cómo se ven las cosas, ¿no? Y bueno, ahí me imagino que Ariadne tendrá algo que decir. Forma parte de eso. Cuanto menos se entienda el título de lo que presento, mejor. No voy a decir no os quiero, voy a decir sería conveniente no hacer un acto participativo sobre el hecho cultural que, sin embargo, está muy bien, algo así, ¿sabes? Es un poco resumen del intentar ir a ver un espectáculo ahora mismo en el matadero, saber qué se hace es muy difícil. Y forma parte de decisiones políticas de toda la gente que lo iba haciendo bien, la han echado. Perdón. Bueno. Nada, solo decir, antes de terminar, porque sé que vamos fatal de tiempo, me gustaría aclarar una de las preguntas en principio, que lo que comentamos del modelo de los centros culturales de Madrid no pretendemos que sea clonable, ni mucho menos, y lo que contamos es una realidad, o sea, eso ocurre. Y si eso ocurre, a mí me gustaría investigar si es porque existe esa necesidad simplemente, ¿vale? O sea, del uso que a veces criticamos, es que no hay teatro en los centros culturales, es que no hay exposiciones en los centros culturales, pero es que a lo mejor ese barrio necesita otra cosa que no la tiene. Entonces sería bueno que los políticos dieran aquello que la sociedad necesita, pero la cultura está claro que la necesitamos siempre. Un poco aclarar un malentendido. No, por supuesto, pero es lo que yo conozco, perdón. Bueno, yo solo quisiera una intervención sobre la invisibilidad de Castilla. Y bueno, Castilla ha tenido un pasado brillante, ¿no? Así que, por ejemplo, en Santa María del Campo uno puede encontrar la casa donde, por ejemplo, vivió Juana la Loca, donde pasó Cardenal Cisneros, y un arco que es, bueno, artísticamente maravilloso. Bueno, o sea que eso siempre se paga, ¿no? Un pasado brillante se paga. Pero quisiera solamente para... Bueno, como los cuentos, ¿no? Pues hay que acabar hacia arriba, no hacia abajo. Pues a mí me parece, por ejemplo, que esta ciudad, que ya tenía, digamos, la arquitectura catedral, que es ya algo que decir, eso es extraordinario cualquier, o sea, que digamos que resiste cualquier comparación con cualquier ciudad. Bueno, luego tiene, a mí me parece que Atapuerca ha sido una bendición de los dioses, y este Museo de la Evolución es una bendición. Claro, quizá yo si fuera, no sé si se hace, a lo mejor se hace, igual estoy aquí, pero vamos, ahí por ejemplo hay un elemento, esa pieza que parece ser como la primera pieza simbólica en un enterramiento, que parece que no tiene ahí está, en el museo, ¿no? Que parece ser que hay ahí una especie de figurilla o de moneda, ya no me acuerdo muy bien, no es moneda, una figurilla, bueno, que parece ser que es un elemento simbólico, no se hace por nada práctico. Bueno, entonces es una pieza que hace 600.000 años se sitúa y tiene un significado, eso, simbólico, y que es quizá pues, la primera pieza en la que se ve ese afán simbólico. Bueno, esa pieza tenía que estar, vamos, que las tenían que saber, vamos, en todos los lugares de Europa o del mundo, esas piezas tenían que conocerse, tenía que aparecer. Es algo único, es mucho más que una joya, ¿no? Y si eso se relata, pues que si no se relata, si no se hace un relato, es que pasa, claro, si no se hace un relato del Partenón, podría hacer un chiste, en fin, una persona conocí que fue al Partenón y se dio la vuelta enseguida.
y dijo, estas 4 piedras aquí, todo el mundo viene aquí. Bueno, pues quiero decir, sin relato el Partenón tampoco sería nada, pues esa piececita que aparece en Atapuerca, pues a lo mejor sin relato tampoco es gran cosa, pero con relato es algo único en Europa y en el mundo. O sea que yo creo que Castilla tiene que seguir existiendo a partir de ahí. Con esta reflexión de Bernardo, que Castilla tiene que seguir existiendo, creo que todos podíamos estar escuchando a estos grandes creadores de cultura y grandes teóricos de la cultura mucho tiempo, escuchándoles, disfrutando y aprendiendo. Lamentablemente, pues el tiempo se nos ha ido volando y yo sí que quiero pedir para terminar este acto que les demos un fuerte aplauso. Gracias.